¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es solo una vuelta más. Quiero dar una vuelta más por la historia. Hace algunos años, para los memoriosos, había una discusión que el gobierno kirchnerista de aquel entonces defendía a muerte. Y era el criterio de que Argentina no era un gran país consumidor de drogas, sino que era de tránsito, que era inevitable por la ruta de la droga, como antes, años atrás o siglos atrás, la ruta del oro. Había embarques a Europa, pero que Argentina no tenía la conflictividad de otros países centroamericanos, ni que México, ni que hablar. Negación cabal del problema. Play. Adelantamos ahora. Estamos frente a acontecimientos que son increíbles, que parecen salidos de una película. La semana pasada hubo un casamiento narco, como en las series de Netflix, en Rosario. Después hubo una emboscada, ametrallaron a un capo narco, a su bebé. No hay ningún tipo de códigos. Esto está pasando en grandes centros urbanos de la República Argentina. En el capítulo 1000 de esta decadencia argentina, hoy lamentamos la muerte de, al menos por ahora, de 17 personas que consumieron drogas cortadas con algo, que no se sabe si es un opiáceo fuertísimo, el fentanilo, que puede y de hecho genera la muerte, o si es alguna otra sustancia. Y esto va a seguir. Hay 56 internados de gravedades diversas en hospitales de la provincia de Buenos Aires. Y acá hay algo inédito. Inédito la semana pasada el casamiento narco, inédito esta semana en nunca habían envenenado cocaína como se ve en esta ocasión. De esto se trata hoy, de la negación de un problema que viene avanzando. En la Argentina el narco está penetrando y múltiples consecuencias. Voy a presentar a quienes me acompañan. Primero le voy a dar la bienvenida y también en este 2022 al querido doctor Roberto Debag. Roberto, ¿cómo estás? Noches. Roberto va a ser parte también de este programa y estamos muy contentos que así sea. Bienvenido. Muchas gracias. Adrián Amado. ¿Cómo están? Está Pablo de León. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches. Está Osvaldo Bazán. ¿Qué tal? Buenas noches. Está Rolo Barbano. Te pido Hola, una Diego. pequeña actualización, Rolo, que vos venís siguiendo el tema. A esta hora los investigadores están tratando de frenar la venta de esta droga, que todavía no saben si terminó porque, por supuesto, no saben de dónde salió, de qué cocina salió. Lo que tienen es un punto de venta identificado que se llama Puerta 8, que está en una villa en Loma Hermosa, en el partido de 3 de febrero. Está clarísimo que todas estas personas que están muriendo y las que están internadas compraron ahí. La duda que tienen los investigadores es, la cocina de donde salió esa droga, que no la ubicaron, ¿le vendía solo a este punto de venta? Sospechan que no, con lo cual puede haber otros puntos de venta. Y tampoco saben cuál fue el destino final de todas las ventas que se hicieron, porque en este tipo de lugares suele ir a comprar el dealer, el microdealer, el que va y compra para llevar a su barrio, para llevar a su localidad. Con lo cual especulan con que se pueda extender y mucho la zona donde están encontrando casos, que, como ustedes ya saben, llega hasta incluso Tigre. Permíteme, Rolo, sumemos a esta conversación a Darío Lopreite, que está en el lugar donde está este búnker, que es Puerta 8, esto es 3 de febrero. Darío, te escuchamos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andas, Diego? Acá en el lugar donde hoy se hizo un gran allanamiento, el lugar ha vuelto al silencio, ¿no? Al típico de este tipo de barrio. Mirá, este es el famoso pasillo que para muchos vecinos hoy me decían, este es el pasillo de la muerte, ¿no? Es el pasillo que recorren habitualmente la gente que viene a comprar droga, Diego, porque por acá entra la gente, recorre estos 50 metros, un poquito más, hay que doblar a la izquierda, y ahí estaba este depósito muy precario, una especie de galpón, donde se guardaba la droga. Los soldaditos, la gente que vende droga, pasa acá, pero pasa en otros lados también, esto no es algo nuevo. Ellos venían, iban a ese galpón, retiraban los sobrecitos que hemos visto hoy, que nos mostraron con muchas ganas el Ministerio de Seguridad para que se viera y que aquel que haya comprado ese tipo de sobre, que es especial, digamos, rosa, con una textura en el cierre, como termosellado, o podría ser con una máquina de coser hecho. Bueno, si alguien tiene ese sobre, hoy pidió el ministro que lo descarte porque puede tener droga envenenada. ¿Cuánto salía ese sobrecito, Diego? Bueno, yo estuve preguntándole acá a la gente, ¿no? A los vecinos. Cada uno de esos sobrecitos transparentes con tal vez 1 gramo, un poco más de cocaína envenenada,
cuesta algo así como 200 pesos. Un poco más barata es la marihuana. Esos son los valores que se manejan en este lugar. Generalmente a la noche, cuando, por ejemplo, a esta hora o madrugada, es el horario de mayor actividad. Aunque los vecinos me decían que 24 horas se trabaja acá y que generalmente los que venden, los tranzas, como le dicen acá, no son de acá. Vienen acá a hacer el negocio, vienen a vender y después se van, en general, ¿no? Tienen sus lugares, sus aguantaderos, venden y se van. Esto es lo que he ido escuchando de los vecinos hoy, aquellos que no tienen nada que ver con el negocio, aquellos que tienen miedo de hablar en cámara, aunque hoy varios se animaron a contarme qué es lo que les está pasando a ellos que viven cerca de la droga, y que también, otra cosa que nos han dicho hoy los vecinos muchas veces, Diego, a ver, lo que saben ellos lo sabe la policía. Todos estos detalles, me hablaron de la calle Río Negro que está acá cerca, me hablaron de una casa que está al lado de un frigorífico que también está acá cerca, donde se vende droga. Todo eso lo sabe la policía de la zona, que es en este caso la comisaría 11, acá de Loma Hermosa. Así que es una realidad que es muy triste, la que hemos visto, porque además de la cocaína, que es un veneno, acá tenemos que hablar de otro veneno, una redundancia, ¿no? Le han colocado un veneno, otro veneno y está matando gente. Ahora, como estuve hablando hoy mucho con la gente del Ministerio de Seguridad y de la gente de la Fiscalía que estuvo acá, el temor que tienen, la presunción que tienen, es que va a haber más muertos. Es que hay mucha más gente que ha consumido este tipo de droga. Como recién decía Rolo, no solamente se debe vender acá, este es un lugar que allanaron, pero están haciendo a esta hora otros allanamientos, y que lamentablemente mucha gente va a morir en su casa, ni siquiera va a llegar al hospital. Esta es como una presunción y una preocupación que tienen quienes están llevando adelante estos allanamientos. Diego. Darío, en cualquier momento volvemos a vos. Quiero preguntarle al doctor Debac, que tiene información al respecto. Bueno, la información va por lo legal, por la investigación policial, pero la verdad que también debe ir por el canal sanitario. Es decir, esto lo que se comporta es como un brote epidémico. Específicamente se llama estudios de brotes epidémicos y manejo del brote epidémico. ¿Por qué? Porque es algo que no debería ocurrir y que en forma brusca ocurre y que produce un daño en la salud, que en este caso es la muerte. Ahora, todo esto, que inclusive lo que decía Rolando, que se está buscando, todo esto además debe estar contemplada acciones sanitarias, que no solo la alerta que muy bien dio el Ministerio de Salud diciendo esto puede ser un opiáceo, hay un antagonista que se llama naloxona, que se puede dar y que se utiliza mucho y que hay mucha información. Roberto, explica un opiáceo, qué es y cómo funciona. Es una droga que históricamente está desarrollada para el dolor, para calmar el dolor, y que en los Estados Unidos causa 300.000 muertos por año por el abuso. Exacto. Y que mueren de un paro cardiorrespiratorio, porque es un depresor del sistema respiratorio. El sistema respiratorio. Y si tiene una sobredosis, lo que produce es depresión del sistema respiratorio y los pacientes después terminan con las convulsiones. Ahora, de hecho, Roberto, de los 56 internados, 26 están con asistencia respiratoria mecánica. Digo, reforzando lo que vos marcás. Por eso es que están hablando también del fentanilo. Del fentanilo. Y también se está hablando de las drogas que podrían. Por eso mi visión desde el punto de vista de la epidemiología es, debe ser tratado como un brote epidémico, deberían estar centros sanitarios en el lugar, esperando rápidamente para tener la droga y actuar rápidamente en ese caso. En los Estados Unidos la naloxona viene en un lápiz autoadministrado. ¿Para qué? Para que los casos de sobredosis sobre la ropa se administra. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Y como si fuera un decadrón frente a una reacción alérgica en otro mecanismo. Exacto, por supuesto. pero esto no solo se tiene que dar la alerta a los médicos que están en los hospitales para utilizar esto, sino que debería descentralizarse, porque son horas de oro, que se llaman horas de oro para la atención. Y esas horas de oro, para que no ocurra estos fallecidos que posiblemente puedan no estar mirando los medios de comunicación y puedan esta noche tomar esa droga, debería estar centros ambulatorios, inclusive con la disponibilidad de la droga, para poder asistir rápidamente y trasladarlo. Ahora, Roberto, el fentanilo, dos preguntas. Si es barato y si se consigue fácilmente. ¿Por qué? Porque los investigadores judiciales lo que nos dicen es: la certeza de que esto es una guerra entre bandas narco está dada porque no vemos fentanilo como una sustancia que se usa habitualmente para estirar la droga que se vende en esta zona, donde lo que aparece a veces es vidrio molido, es talco, es almidón, tiza, Odex. pero no vemos fentanilo, como parece
a los investigadores judiciales demasiado sofisticado. Entonces, eso les da un pie para pensar, acá intervino alguien que sabía, alguien que tenía conocimientos de química, que sabía lo que iba a provocar en el consumidor estar aspirando fentanilo, y se preguntaban hoy, ¿y de dónde sale el fentanilo? ¿Quién lo compra? ¿Quién tiene acceso? ¿Es caro? ¿Es barato? Bueno, son preguntas que no te las puedo responder, no estoy del ámbito de la toxicología. Lo que sí, los brotes epidémicos producidos por la epidemia de opiáceos en los Estados Unidos es un mercado. Es decir, que no está hoy consultando con diferentes especialistas de la epidemiología de Latinoamérica, en Brasil, en México, que son lugares donde vos podés decir que el narcotráfico y que el tráfico de drogas de todo tipo ocurre. No hay relato en los últimos años de que ocurran muertes en forma aguda. O sea, esto es, sin ninguna duda, algo que ocurre posiblemente no por lo que los especialistas dicen este estirado de la droga. Esto es una cuestión que produjo un daño, que está produciendo un daño. El daño, claro. Déjame agregar un dato. Hay un observatorio argentino de la droga, no podía faltar, y el último informe es de 2019. Según los datos que aporta este estudio, las muertes por sobredosis, el total de 2019 fueron 61, y por envenenamiento accidental, 26, para que tomemos dimensión de la cantidad de las que son las reportadas en estas pocas horas. Da la impresión de que quien hizo esto no le importaba absolutamente nada este daño colateral que estaba produciendo, sabiendo que estaba defendiendo su negocio. Lo que creen los investigadores es, hay alguien que se quería quedar con esta plaza de venta de drogas, que es muy importante, no es un pasillo solamente, lo que nos mostraba Darío, donde van algunos soldaditos. Acá estamos hablando de un área importante, en la que históricamente dominó Mameluco Villalba, el rey de la cocaína, y alguien se la quiere disputar, a quien la está manejando en este momento. ¿Cómo se la disputa? Enveneno la droga y de esta manera hago que deje de ser confiable ese proveedor de droga, ese vendedor para los consumidores, y aparezco yo y me hago cargo. ¿Se hizo alguna vez? Sí, pueden ver la película Gomorra, lo hacen. Hay casos en Colombia, hay casos en Los Ángeles de esta situación. Le ponemos algo a la droga para eliminar a un vendedor y copar la plaza. El daño colateral es que se muere un montón de gente. En la serie de Wire hay capítulos donde pasan esto también. Voy a presentar al doctor Oscar Ramírez, es jefe de psiquiatría del SAME y también es el director médico de Gradiva, que es un centro que aborda temáticas de adicción. Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Primero, no soy jefe del SAME, pero sí trabajo en el Hospital Alvear y también hago SAME. Bien. Quería comentar, digamos, desde la perspectiva, yo soy médico psiquiatra, digamos, miembro de APSA, aparte de las funciones que usted comentaba, y trabajo principalmente en campo, es decir, en domicilios, en lo que dicen habitualmente. Nosotros llamamos la trinchera. Y trabajo en campo, digamos, en lo que llaman la trinchera, en domicilios, trabajo en emergencias, en guardia. Y bueno, estas situaciones, por supuesto, son excepcionales. Suman, digamos, a lo que habitualmente ha sido un fenómeno increyendo. Me pareció muy útil que acá la señorita acaba de mencionar datos del observatorio. Hay ciertas mediciones que ya nos están dando un indicio previo a la pandemia y con un incremento progresivo durante la pandemia de consumos en general. Y bueno, en este caso yo, digamos, tendría por lo menos dos prioridades comunicacionales iniciales. A ver. Una, que acá el problema no es el corte de la cocaína, es la causa de las muertes. El problema es que la cocaína está muy difundida, por eso está viniendo tanta cantidad de gente y por eso todos esos partidos de la provincia de Buenos Aires, eventualmente la ciudad, vamos a ver qué va a suceder, ¿no? Pero, u otros lugares están afectados. Digamos, la cuestión de fondo en ese punto sería que no empecemos a confundir que el problema es el corte y que si es pura no pasa nada. Yo creo que ahí está la cuestión y hay una cuestión filosófica de dónde se paran los gobiernos frente a las drogas. Si quieren controlar y la naturalizan como cada uno es un derecho individual y hasta dónde se controla, ¿no? Por supuesto, sabemos las conexiones de dinero que hay y aportes que hay para, digamos, de ida y vuelta entre los carteles y otras organizaciones. Pero esto, digamos, ¿cuántos años de psiquiatra tenés? Casi 30. Digamos, si yo te digo, hace 20 años se veía la cantidad de gente consumiendo como ves ahora, ¿cuánto aumentó en tu impresión de atender en domicilios? Las estadísticas son elocuentes y los crecimientos son de a decenas, e incluso de duplicación y triplicación por temporadas. Cambian los tipos de drogas. Nosotros vamos
2 kilómetros atrás de los dealers y, digamos, y juntando consumidores heridos y, bueno, también algunas situaciones una como pregunta esta, ¿no? por lo que contaba Rolo y veíamos de Darío. Digo, ¿qué tipo de consumo hay de esto? Porque teóricamente, y digo, desde el conocimiento absoluto, la cocaína no la consume quien consume Paco, sino que sería otro sector social. Le pregunto a los doctores o a Rolo, digo, porque acá estamos viendo en un lugar, en una villa, en un lugar complicado, que se está vendiendo cocaína, digo, o hubo un cambio en quienes consumen la cocaína. Sí, creo que hay muchos prejuicios sociales en juego. Las estadísticas no dicen que esté acantonado su uso en determinados grupos sociales. Quisiera decir la otra prioridad comunicacional que tiene que ver con esto. Sí. La otra prioridad comunicacional es que en cuanto las autoridades consigan, digamos, las sustancias mismas, nos puedan decir cuáles. Hoy he hablado con amigos del Posadas y toxicólogos y del Fernández, y todavía hay cierta incertidumbre sobre qué consiste. Yo escuché que estaban hablando de opioides, puede ser. Los cumaringos tendría que ser una dosis muy importante. Bueno, ¿De qué? los anticoagulantes, perdón. A ver. Los anticoagulantes, cuando se utilizan para cortar, son licuifican un poquito la sangre, hacen cierta facilidad para el ingreso y son los que producen el sangrado. Entonces, bueno, vuelvo a decir, ¿Qué no es sustancias una problemática de producen corte, tendría que ser una cantidad muy importante de cumaringos para producir los síntomas que se están refiriendo. Así que, bueno, vuelvo al punto de la regionalización. Depende del químico, ¿no? Como Breaking Bad, depende de quién es el que arma, que lo escuchaba que lo decían recién, el que decide qué se le suma, y si no sea también otro problema más comercial, Claro, industrial, acá digamos, están ¿no? Que pensando como estaba de mencionando. algo más intencional, Oscar. Y hay un dato que quizás ayuda a responder lo que preguntaba Pablo. La mayoría de los muertos tienen entre 33, 35 y 45 años. Esto a mí, en lo personal, me llamó la atención. No son los adolescentes paqueros, Claro, sino exacto. gente más grande. Y las situaciones que comentaban los familiares, tanto de los muertos como los internados, se repetía mucho esta situación que vos seguramente, Oscar, la conocés, que es, se juntaron a ver el partido de Argentina, 3, 4 amigos, fueron a comprar cocaína a Puerta 8, tomaron en el contexto de estar viendo el partido como quien toma una cerveza y se empezaban a sentir mal y terminaban en el hospital. Esas son las situaciones que describen los investigadores judiciales. Grupos de amigos que se reunieron a consumir y reitero lo del partido porque me llamó la atención, que era la circunstancia social de consumo. Roberto. No es un dato menor el que dice Oscar, de saber la sustancia. Por eso yo lo que digo es, debe estar seguramente un comité de crisis más allá que la consulta a los 3 centros Totalmente. de especialistas, Fernández, Posadas y El Niño, con especialistas que posiblemente digan, bueno, el cuadro clínico es compatible con opiáceos, pero puede ser otro, puede ser bloqueantes musculares, puede ser cualquier sustancia que produzca la parálisis respiratoria. ¿Por qué es importante identificar e Porque individualizar es la y comunicar? manera en que yo voy a saber, estudiando este brote en forma rápida, cuál es el antagonista o qué es lo que tengo que esperar o accionar. Eso es una metodología científica de análisis, pero en esta vez no es como un brote epidémico de los que habitualmente manejamos, que es relacionado con, por ejemplo, los alimentos, en el cual un grupo de adultos o niños hace una infección que puede estar diarrea, algunos pueden tener un desenlace fatal. Esto es agudo, estos son minutos de oro, son horas de oro, en el cual debe saberse rápidamente para saber cuál es la acción. Más allá de, vuelvo a decir, sistema sanitario que esté pensando esta noche dónde van a estar puestos para asistir a las personas que posiblemente sigan consumiendo. Hay una naturalización cultural del consumo que se fue desplazando en los últimos años, lo contaba Rolo, digamos, un grupo de amigos que en vez de tomarse una cerveza o algo, comer una pizza, además usan esto, digamos, drogas ya fuertes, duras, de un origen dudoso. ¿Se ve mucho en como decís vos, la trinchera? Mirá, sí, por eso retomo lo que decía recién, me preguntaba él sobre los ámbitos, ¿no? que comentaba recién. Los ámbitos se han ampliado. Digamos, si esto yo no lo creo en los términos clásicos, o sea, es una guerra y entonces la guerra contra la cocaína o contra el narcotráfico. No creo que sea estrictamente en ese sentido la mejor explicación posible, pero si fuese, la batalla comunicacional está ganada. La gente normaliza, está en las películas, digamos, está en las series, incluso hasta obscenamente, digamos, o sea, hasta innecesariamente, si necesario fuera, ¿no? Pero, digamos, hasta innecesariamente se muestran muchas situaciones de consumo porque se ha naturalizado en general en los ámbitos. Por eso, perdón, y recién ahora respondo un poco a lo que decías.
digamos, esto trasciende las clases sociales, las maneras de consumir son propias de cada grupo social y la pasta base tampoco es solamente propia de la gente humilde, porque tiene una gran adictividad rápida, un efecto fuerte y el flash y la búsqueda del placer inicial es importante. No, pero mi pregunta tiene que ver con... a ver, Rolo recién decía, grupos de amigos se juntan por ir a tomar una cerveza. Y hay otro grupo, gente que se juntó a tomar con un vino de 5.000 pesos para arriba. Eso tiene que ver con el tema de la capacidad económica. Y a priori, desde desconocimiento, la cocaína no es algo que los sectores que consumen Paco toman lo mismo. O toman una cocaína que es absolutamente degradada y que tiene otros valores. Esa era mi pregunta de qué tipo de cocaína estábamos viendo acá. Sí, bueno, si justamente ha llegado con un corte que en este caso es letal o altamente mórbido, o sea, altamente causante de todo tipo de síntomas, enfermedades, lo que estaban comentando recién, es porque se trata de la cocaína barata, digamos, claro. La cocaína que se puede partir y el que la compra no sabe mucho de... Oscar, entonces no degusta, entre comillas, y ahí es donde surge esta cuestión. No, déjame agregar esto. Uno hablaba antes del programa con especialistas en narcotráfico y lo que te decían es, no olvidemos que la cocaína es en dólares importada. Sí, pero acá están hablando de cocaína de 200 pesos. Bueno, pero entonces fíjate el estiramiento corte que tiene, la calidad que tiene y debe tener cualquier cosa. En general dicen que es muy raro encontrarse con cocaína de más del 70% de pureza en la Argentina, en el mercado local. Acá seguramente estamos hablando de cocaína que está muy por debajo, de ese... Para que el precio de venta sea 200 pesos, probablemente el gramo de cocaína no tenga casi nada de cocaína. Ahora, hablando de la naturalización, digamos, no solo del consumo, sino de la venta, como bien decía recién el doctor, recordemos que en el año 19 el gobernador actual de la provincia dijo la gente vende droga porque no hay trabajo, ¿no? Normalizando una situación que la verdad es escandalosa. Ahora, las estadísticas muestran una gran proporción de hombres, o sea, como 2/3 de hombres afectados por las drogas y 1/3 de mujeres. ¿A qué se atribuye eso? Mira, eso está modificándose claramente en el campo, como decía recién, ¿no? En la trinchera, en lo que uno ve en como los el consumo de alcohol, Oscar, que antes era masculino. Que primero era oculto en las mujeres, claro. También, entre comillas, muchas comillas, todo esto, pero sí, era oculto en las mujeres y se fue reconociendo socialmente, pero por distintas características sociales. Yo creo que se está emparejando. Lo que se ve en la práctica, en el campo, mi campo es Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, cercana, digamos. Pero, bueno, ahí te comentaba, yo estoy a cargo en la presidencia de drogadependencia de la Asociación de Psiquiatras de Argentina, de Psiquiatras Argentinos, y lo que intercambiamos con otros lugares del país también coincide en esto, de que se ha ampliado, que las mujeres participan porcentualmente más en el uso habitual de cocaína. Y sí, en los grupos etarios, digamos, se han visto modificaciones que tienen que ver, por ejemplo, con que muchísima gente que trabaja considera de lo más frecuente un poco de cocaína para poder funcionar, para estar un poco menos borracho cuando salieron un día anterior o para contrarrestar el efecto del alcohol. Es parte de lo que se juega, lamentablemente, en una cultura de naturalización, como estaban diciendo. Lo que me preguntó Rolando acerca de los opiáceos, que yo no soy especialista y no le supe contestar. ¿Los opiáceos tienen una clase social determinada? ¿Y está produciendo en la Argentina esta epidemia o está iniciando esta epidemia como en los Estados Unidos? No, nosotros tendríamos que tener un Afganistán para tener una crisis de opiáceos. Claro. Estados Unidos sí lo tiene Afganistán y aumentó el 400% la producción cuando Estados Unidos entró en Afganistán. Heroína, ¿no? Por eso Afganistán. Ahí están los opiáceos que se usaron en Estados Unidos. Pero digo, no tenemos esa característica. Sí hay problemas con los opiáceos, es notorio. En los tratamientos prolongados. Las amapolas de Afganistán. Pero no solo, también, digamos. Quiero volver a esto, digamos, quiero volver al inicio de la primera pelota que tocaste en el partido. Dijiste, ojo, acá no es un problema del corte, sino de la naturalización del consumo. Hay un mito que circula que es, pero la cocaína más pura, bueno, no pasa tanto. Si la controlo y no tengo estructura adictiva, no genera demasiado daño. Habla sobre esto un minuto. Sí, muy brevemente, de la buena hace daño igual. Como le decía en un momento, de la buena hace daño igual. Es una de las pocas drogas, como dicen muchos maestros y profesores habitualmente, es una de las pocas drogas que cada uso es de riesgo de vida, porque puede traer una torcida de Points, puede traer modificaciones, digamos, en el funcionamiento cardíaco, en la presión arterial, el estallido de un aneurisma no conocido, incluso la producción de accidentes vasculares no conocidos, modificaciones muy rápidas
Es más, yo me dediqué un poco a esto porque el primer caso que viene el Clemente Álvarez en Rosario, hace muchos años, hace más de 30 años, fue justamente un muchacho joven, 30, 40 años, que tenía todo un cuadro cardiovascular que no se entendía y no se encontraba bien la etiología, la causa, no se encontraba bien cómo había procedido, bueno, porque había consumido cocaína, que no era tan frecuente, ¿no? Unas décadas atrás. Y entonces se llegó a la conclusión cuando se le hizo el dosaje. Bien, y yo quiero volver un poco con Rolo a esta cuestión de fondo, que es como la rana en la olla. Es decir, bueno, Argentina es un país de tránsito, no es de consumo. Y para el que recién entra a la sala de cine, les digo, yo largué el programa recordando que hace algunos años, 10 años, 8 años, la discusión, el gobierno de entonces defendía y decía, Argentina no es Colombia, Argentina no es México, no hay cocinas en el conurbano bonaerense, negación absoluta. Bueno, años después lo que tenemos es Rosario, casamientos narcos, envenenamiento que no sabemos de qué modo. ¿Qué más se puede saber con respecto a esto? Diego, mira, haciendo alusión a lo que vos mencionabas, hace 30 años hablábamos de la Operación Langostino o de Operación Strawberry como algo de una película que en la cual nosotros no teníamos más papel que la de espectadores. Somos un país de tránsito. Eso ha quedado atrás. En 2008 estalló una cocina de drogas sintéticas en Ingeniero Mashwit. Mataron a 3 traficantes para dejar en evidencia ese negocio. Y hoy lo que tenemos es, en esa Villa Puerta 8, donde estuvo Darío Lopreite, hay, por ejemplo, una mamá que hace un rato le contó a Telenoche que entre los detenidos de hoy a la mañana está su hijo de 18 años, que es un soldadito, que trabajaba, así dijo ella, trabajaba para los narcos para comprarse la ropa que yo no le puedo comprar. Yo le había dicho, la mamá nos contó, que como ya había cumplido 18 años podía caer preso, pero bueno, era su trabajo, dijo la mujer. ¿Qué es lo que quiero marcar? Es que está naturalizado también para quienes están rodeando la actividad de la venta. No pensemos en la villa, en los grandes vehículos, los Porsche Cayenne con los que van los monos a sus bodas narco. No, pensemos en gente que naturalizó tanto la venta de droga en su barrio que entiende que eso es un trabajo, una ocupación, ser soldadito, ser vendedor. Para ellos es prácticamente tan normal que esté el kiosco de venta de droga como la carnicería. Tanto es así que esto, y con esto te cierro, Diego, este lugar de donde salió esta droga envenenada fue allanado el 18 de diciembre. ¿Sí? Les doy la fecha concreta. El 18 de diciembre la justicia de San Martín fue y allanó este lugar. Se llevó toda la droga, detuvo a los que vendían. ¿Qué pasa hoy, 45 días después? El lugar funciona sin ningún tipo de problemas, ante la mirada de la policía. Y esto también es lo que la gente hoy a la tarde le reclamaba a los patrulleros que se acercaban. Muchachos, ustedes son cómplices de los que venden droga, porque en la Argentina se da un fenómeno que no ocurre en ningún otro lugar del mundo. Escúchenlo, porque esto hablamos en producción con Rolo y fue un dato que uno desconcertante, decilo. En la Argentina los vendedores de droga no se esconden. Tienen puestos de venta tan sólidos que son búnkers, los llamamos búnkers, son fortificaciones. Es decir, la panadería, la carnicería y el búnker. Y el búnker donde se vende la falopa. Y eso lo saben los vecinos, lo saben los policías de la zona, por supuesto, y lo saben los adictos, que van una y otra vez. Darío Lopreite nos mostraba recién, por este pasillo hacen fila a las 24 horas. No es un requisito la clandestinidad para el que quiere dedicarse a la actividad narco. En la Argentina no, por eso alguien debería responder del lado de la policía o el propio Sergio Berni, ¿qué hacían con este kiosco de venta de droga? Porque en el territorio los ojos de la justicia son los policías. Si los policías, como sospechan en el barrio, también son cómplices de la venta de droga, y por eso no importa, si vos detenés hoy a uno, detenés a otro, secuestrás el 1000 dosis de droga, no importa, Diego, porque mañana los verdaderos regentes de ese negocio van a poner otro frontman, otra gente que venda, y el negocio... En la ilusión de que tenés controlado, y fíjate lo que pasa, por creer que está controlado, vemos lo que pasa en Rosario, en la provincia de Buenos Aires, y lo que pasó hoy. Y esperemos que no sigamos contando personas fallecidas. Quiero agradecerle a Oscar, especialmente por haber venido. Gracias. Y al doctor Roberto Debac, que va a estar con nosotros todo el año. Estoy muy feliz por eso, Roberto. Gracias, son muy generosos. Pablo de León. Bueno, tuvimos una marcha, Luis Delía, Eve de Bonafini, siguen las firmas, Amadou Vudú contra la Corte, y mañana hay otra marcha. Exactamente, se puede decir que es la contramarcha contra esta. Abogados porteños son los organizadores de esto, y se ha ido sumando algunas personas de la dirigencia política, como Luis Brandoni o el cineasta Juan José Campanella, que van a decir, bueno, cuando decían hay que echar a los jueces, hay que pedir la renuncia de todos
en la Corte Suprema. Esta marcha de mañana intenta decir hay que defender a la justicia y dejar que la justicia actúe. Voy a presentar a Santiago Kovadlov, que en este 2022, bueno, viene por primera vez al programa. Santiago, valoramos especialmente que estés hoy con nosotros. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, un gusto verlos de nuevo y escucharlos. Bueno, la verdad que con Santiago podés periodísticamente hacer esto, digamos, pedirle apertura libre y van a ver que él sale jugando como un 2 o un 6 de clase. Larga, por donde vos estabas escuchando toda la conversación que tuvimos. ¿Qué idea se te apareció escuchando toda esta cuestión del cambio cultural, la naturalización, etcétera? Estaba pensando qué responsabilidad tiene el FMI en el movimiento de venta y compra de drogas. Sí, porque lo mencionó Cristina en Honduras. Esto que parece un gag, un chiste, es, digamos, Cristina unió... Sí. A veces la necesidad de encontrar coherencia a cualquier precio permite que uno caiga en una broma que hacía en el siglo XVI John Locke. John Locke decía, si la realidad no coincide con mis palabras, peor para la realidad. Y creo que vale la pena tenerlo en cuenta, porque si uno se pregunta hoy, ¿cuál es el rédito que el acuerdo con el Fondo Monetario le deja al kirchnerismo? Ninguno. ¿Cuál es el rédito que le deja al kirchnerismo el no acuerdo con el Fondo Monetario? La posibilidad de mantener un núcleo de votantes incondicionales a costa de la nación. Proyecto de poder contra proyecto de país. Eso es. ¿Qué rédito le deja el acuerdo al presidente de la nación? Bueno, la posibilidad de tomar una medida que permita que pasemos a un respirador artificial, como dijo Jorge Sigal alguna vez, en lugar de tener un súbito ataque al corazón. Y con esto la posibilidad de que el país no caiga, como suele decirse, en un abismo. Ahora Perdona, déjame hacer un pie de página ahí, porque si no parece, digamos, que lo dice Santiago Kovadlov, es una interpretación política, dramática de la realidad de no arreglar con el fondo. Les quiero recordar lo que ya mencionamos en este programa. El propio Alberto Fernández le dijo a Página 12, y Leandro Santoro lo repitió también en otro canal, y dijo, si no arreglábamos el viernes, el lunes por ahí había que poner feriado cambiario, es decir, el terror de la gobernabilidad que te lleve puesto una corrida. 20 y pico de pesos había subido el blue. Así es. A esto hay que sumarle otra faceta del presidente de la República, y es la del hombre que apoya la marcha contra la Corte, que no parecería coincidir con la de quien con sensatez entiende que es mejor no sumergirse en el abismo. Ahora, ¿puede sorprender esta dualidad del presidente? Yo creo que no. En todo caso, angustiar, sí, porque una vez más es un hombre de palabras y no de palabra. En consecuencia, esta contradicción del presidente nos sigue angustiando. ¿Por qué? Porque atentar o respaldar esta marcha contra la Corte Suprema de Justicia es estar contra la República a la que él apoya cuando decide acordar con el fondo. En consecuencia, la que sigue siendo coherente es la vicepresidenta de la Nación, cuya palabra es inequívoca. Incluso su silencio. Sí, su silencio es elocuente. Entonces uno se pregunta, ¿cuáles son las responsabilidades que la oposición tiene frente a esto que está sucediendo? La primera lección que yo extraería de lo que pasa para la oposición es que el quiebre interno del oficialismo debe aleccionar a la oposición acerca de los riesgos que se corren cuando hay uno que dice una cosa y otro dice otra, o cuando uno quiere una cosa y otro quiere otra. Creo que la oposición va a saber extraer esta lección del oficialismo, pero no puede prosperar la oposición si el oficialismo no se afirma en su función dentro de las cámaras con las medidas que tiene que tomar. En consecuencia, estamos frente a una situación donde las responsabilidades son indelegables. Nadie puede jugar el papel del otro. Ahora, una pregunta, Santiago, porque lo que charlábamos ayer en la mesa era que a la Corte Suprema, en estos momentos, recibir críticas de Vudú, de Bonafini, de Luis Delía, de Zanini, de muchos, o sea, estamos hablando de muchos procesados o de condenados por corrupción como Vudú,
casi que le hace un favor ante la sociedad, porque la justicia también tiene una mirada de la gente de que falta justicia en la Argentina, una mejor justicia. Digo, la Corte ante esto está favorecida en un momento de debilidad, con 4 jueces, con uno que incluso tuvo un problema de salud. Digo, ¿cuál es la mirada tuya sobre la Corte hoy? Bueno, creo que coincido con lo que decís. Yo creo que la Corte sale fortalecida por la índole de aquellos que la cuestionan. Dime quién te cuestiona y te diré quién eres. Ahora, esto no vale para toda la justicia, porque si hay alguien que se benefició con la justicia presuntamente legítima es la vicepresidenta de la Nación. La Corte se ha vuelto peligrosa para quienes marcharon contra ella. ¿Por qué? Y porque no está contaminada por la sumisión a la política. ¿Es seguro eso? Y lo prueba la marcha. Lo prueba la marcha. Lo prueba la marcha. La marcha evidencia, como creo que muy bien lo insinúas vos y lo decís, que la Corte está fortalecida por la desconfianza del oficialismo. Ahora, no toda la estructura de la justicia consiste en la Corte. No, claro. Va a haber ahora una marcha contra la otra justicia en defensa de la Corte. Pero ¿y qué pasaría si en vez de marcha se ponen en marcha los mecanismos institucionales para depurar esa justicia? Porque llevamos años hablando de una democratización, como si la justicia no fuera un poder democrático, pero no se ponen en funcionamiento los juicios políticos, por ejemplo, que están habilitados para la remoción de los jueces. Sin subestimar la marcha en defensa de la Corte, creo que el centro del problema es el que estás planteando. Vale decir, ¿dónde está la institucionalidad demandada por el presidente de la República en defensa del sistema en el momento que ocurren estas cosas? ¿Estará en Rusia? ¿Estará en China? ¿Dónde estará el presidente? Cuando el kirchnerismo reformó en la época de Néstor Kirchner la Corte que era de 9, la Corte menemista, lo hizo con juicios políticos y después ya otros jueces renunciaron porque se les venía el juicio político en serio. Se les venía encima. Ahí usó estos resortes institucionales que vos mencionás. Así es, fundamentales. Yo quiero ir a una cuestión que me parece que es importante. Digamos, muchos dicen, si Máximo y los diputados, o Cristina con su silencio, avala la distancia de un acuerdo, conservar las banderas del kirchnerismo a una costa de un hipotético default y las consecuencias cuando faltan 2 años para pasar el mando. Estamos de nuevo. No es gratis conservar las banderas. El abismo puede tomar muchas formas. Por ejemplo, se da una costura al acuerdo con el fondo y el abismo aparece en términos de solidez institucional del país. ¿Qué quiere decir un desacuerdo entre el kirchnerismo y el presidente de la Nación? ¿Puede el presidente abrirse un porvenir político y abrírselo a la Nación haciendo a un lado el protagonismo de Cristina? Estas preguntas no tienen respuesta. Hasta ahora sí tienen respuesta y es sí. No. Bueno, pero a largo plazo no pueden tenerla en los términos en que uno lo desearía. ¿Uno qué desearía ver? Bueno, un presidente que consiga un apoyo explícito de los gobernadores de su propio partido, que no teman decir que apoyan al presidente y le abran una alternativa política que permita diferenciarlo de aquellos que lo llevaron al poder. Ahora, me parece que estas conjeturas están teñidas de optimismo. Sí, bien. ¿Osvaldo? Ayer se comentaba que Máximo Kirchner no era lo suficientemente kirchnerista o no era todo lo kirchnerista que se suponía que podía ser. Hoy nos enteramos que el nuevo jefe de la bancada del Frente de Todos, en algún medio se lo calificó como kirchnerista no cristinista. ¿Qué es el kirchnerismo hoy? Bueno, ante todo tiene esa vocación camaleónica en una infinidad de aspectos que caracteriza a buena parte del peronismo. Pero por otro lado, hay que reconocerle al kirchnerismo que tiene un solo perfil de identidad y es el de la vicepresidenta de la Nación. El kirchnerismo es yo mando en boca de Cristina y yo obedezco en boca de los restantes. Pero a la vez, ¿qué empieza a pasar dentro del peronismo? Yo no sé si me desvío de tu pregunta y si me desvío, por favor, decímelo. Pero yo creo lo siguiente. Cristina no podía ganar las elecciones del 19 sin el peronismo.
¿Podrá el peronismo ganar elecciones sin Cristina Kirchner? Es decir, sin ese núcleo de votantes. Yo también creo que no. ¿Por dónde pasa en consecuencia la posibilidad de ambos? A mi ver, por una derrota salomónicamente compartida. ¿Cómo sería? Quiere decir que las próximas elecciones las va a ganar, a mi entender, la actual oposición, porque la fragmentación interna de esta fuerza no hace sino reflejar la fragilidad de la alianza que llevó adelante, unidos para ganar y perdidos para gobernar. Yo quiero recordar, digamos, que esta fractura terrible del Frente de Todos, y en un tema tan sensible, que no es solamente una cuestión de actores que uno ve desde la butaca, porque ahí se define si el dólar se corre o no, si el riesgo país, si caes en default y todas las consecuencias para tu bolsillo también. Lo que quiero decir es que eso eclipsó también las desavenencias dentro de la oposición. La oposición estaba mostrando fisuras grandes o puntos de vista. Digamos, Gerardo Morales es, digamos, el que encabeza el radicalismo, que es una fuerza muy importante dentro de Frente del Juntos por el Cambio. Y fíjate vos que Gerardo Morales no piensa igual que Patricia Bullrich y es muy cuestionado. Es decir, tampoco está claro el norte ahí. Sí, no, tampoco está claro y creo que también hay un nuevo silencio en la oposición. Es el de la cautela ante lo que está ocurriendo en el oficialismo y la pregunta en torno a la mayor o menor rentabilidad de seguir diciendo el Estado soy yo o quiero ser yo. Es decir, yo quiero ser presidente, no, yo quiero ser el presidente. Ahí se han llamado a silencio con un mínimo de sentido común. Pero cuidado, porque un silencio impuesto por el adversario no es aún una convicción. Está muy bien. Es muy importante, creo yo, que la oposición persuada al electorado de que le dará prioridad a un programa de gobierno y no una figura gobernante. Bien. ¿Y la sociedad argentina dónde está hoy? Ahí, pidiendo eso que decís, muy bien, pidiendo un programa alternativo que tramite el sufrimiento y el fracaso de la política como capaz de generar confianza en la democracia. Hoy hay más fe en la democracia como demanda que como experiencia. Quiero contar este dato. Patricia Bullrich hoy dijo en declaraciones algo que es casi una toma de posición de Proseguro, y dijo, nosotros no queremos avalar lo que está haciendo el oficialismo, que juega a ser oficialismo y oposición a la vez. Esto ya lo vimos 1000 veces en la historia del peronismo, no tenemos que hacerles el juego a que sean oficialismo y oposición, y aportó este dato. Debería el presidente derogar esta ley que obliga a pasar por el Congreso el acuerdo con el fondo y firmarlo él y listo. O sea, me parece que la oposición, y esto va para vos también, Pablo, Sí. no quiere levantar la mano y votar por el acuerdo con el fondo si el kirchnerismo no vota. Quiere que no haya votación. Al menos en boca de Patricia Sí. Bullrich. ¿Qué decís? No, pero ayer un poco Vidal nos decía más o menos lo mismo, creo yo, cuando esquivaba la definición, porque el escenario que se imaginan es, imagínate, los diputados de Alberto, que son muy poquitos, lo de los gobernadores votando a favor, Juntos por el Cambio votando a favor y el kirchnerismo votando en contra. Sería insólito ese escenario. Entonces yo creo que Juntos por el Cambio quiere tener una actitud, por lo menos lo que hemos escuchado de Bullrich o de Vidal o de Larreta, de una actitud responsable respecto del acuerdo, pero no quiere quedar votando en una soledad con el presidente. ¿Todos casi Juntos siendo por el Cambio sostén. piensa lo mismo, No, Pablo? no, bueno, porque no. estuvimos hablando tanto tiempo de las internas en Juntos por el Cambio, lo que decía Patricia Bullrich, si bien va en ese sentido, Sí. no es lo mismo que lo que dijo Vidal Bueno, ayer. pero Larreta, Morales, los gobernadores de Corrientes y de Mendoza quieren una actitud responsable. Necesitan un acuerdo con el fondo, porque ellos gobiernan Vidal la ciudad dijo- de Buenos Aires, Mendoza, tienen que responderle a su gente. Vidal dijo ayer acá que el voto va a ser unánime. Van a votar todos juntos. Seguro. Juntos por el Cambio. Eso es un gran triunfo cívico. Una primera respuesta En el caso de responsable. que lo hagan, ¿no? ¿Eh? En el caso de que lo Hay hagan. que esperar. Sí, sí, esa conjetura es fundamental. Mira, una de las definiciones de la filosofía es que es aficionada a las preguntas y a la duda. En este momento yo creo que toda la sociedad se ha vuelto filosófica y es necesario que deje de serlo. Bien, yo tengo una última, más global, pero como vos sos un gran 2 y 6 y salís jugando como los grandes zagueros, como los grandes defensores, te tiro igual esto.
Ayer, antes de ayer, Elon Musk, sabemos, dueño de Tesla, los cohetes, etcétera, un personaje, digamos, una especie de Da Vinci contemporáneo, aunque no son tantos rubros, pero una referencia, tuiteó la tapa de una revista imaginaria en donde decía todos pueden ser Hitler, en esta idea de que en la grieta yo acuso al otro de que es la síntesis de todos los males. Y si él es Hitler y lo suprimimos, obtendremos la felicidad y la paz que tanto buscamos y la prosperidad. ¿Hay algo de época en donde es el otro el que concentra todos los males y yo soy el que estoy en lo cierto? Viniendo de un analista es inquietante la pregunta. Es inquietante. No, porque, mira, por supuesto que si el otro es el responsable del mal, yo ya he ingresado al paraíso. Estoy salvado de antemano. Una sociedad democrática, una sociedad en la que se comparte la responsabilidad del error y la responsabilidad del acierto a través del consenso. Un planteo de esa naturaleza nos vuelve a sumergir en la Edad Media. Hay muchas formas inquisitoriales, muchas posibilidades de quemar al otro, muchas maneras de suprimirlo a partir de frases como, por ejemplo, que el señor Mauricio Macri es la encarnación del virus. Terminología nazi. Terminología nazi. Cuando se empieza a comparar al adversario con un insecto, se está empezando a justificar la supresión de su vida. Creo yo que es mejor volver a la idea de que yo y el otro somos responsables para bien y para mal. Con la cuota de madurez y de renuncia que implica eso. Lo otro es una cómoda infantilidad, ¿no? Pero bueno. Y una posibilidad de criminalidad. Exacto. Santiago, siempre es un gusto y un honor recibirte. Gracias a Así que te ustedes, vamos a molestar bastante más rápido de lo que vos pensás. Vamos a ir a un corte, dale. El presentimiento de un... ¡Aló! Qué timing que tuve para viajar, ¿eh? Se nota mucho. Está en Rusia. El sueño, llegar ahí a aterrizar en Aeroflot y en el medio de las torres soviéticas. Estamos acá en la madre patria. Aguante Lenin. Y se nota mucho que jugás para Ucrania y la OTAN, Diego. No sé, yo vengo de Ucrania. Una parte mía viene de ahí. Por eso te duele que yo esté acá en Moscú bancando al compañero Putin en defensa de las instituciones, la alternancia y la república. Es cierto, porque si hay alguien que es republicano y que alterna y envenena, cuidado... No, perdón, no, eso no se dice. Digo, quiero decir que es republicano Putin. Por supuesto, es un republicano de la época en que estaba en la KGB. Bueno, ¿qué van a hacer? Y vinimos a acompañar al presidente con una comitiva de lujo, está Valdés, que es como la Lorna de Susana, pero del Papa. No sé qué le vio el Papa, pero parece que es al único que le cree, así que lo tenemos que llevar a todos lados, es como llevar una valija extra, más o menos. Y sí. Bueno, ¿qué van a hacer? Le van hablando de valijas, le van a pedir una valija de plata, ¿qué van a hacer ahí? ¿Por qué están ahí? ¿Qué primero quieren? tuvimos que frenar a Gaby Cerruti, que pobre quería izar la bandera del orgullo en el Kremlin. No, ahí no. Yo le dije, no, Gaby, acá nos mandan a deconstruirnos 10 años a Siberia. Gaby es más desubicada que un picle en el pan dulce, ¿viste? ¿Cómo se llamaba ese grupo de esas chicas, las Riot? ¿Cómo se llamaban esas? Pero bueno, Vladi no es Riot. perfecto, es como Perón. Perón también tenía sus cositas, bueno, Vladi también, pero nos sirve para la revolución. Y estamos ordenando acá, vino Mario Ishi con un maletín loco y lleva para cuidar la salud de la comitiva. El maletín loco y la ambulancia. ¿Va a donar una narcoambulancia al Kremlin? Estamos por donarle ambulancias a Rusia que tienen problemas de salud y bueno, nosotros queremos dar el ejemplo. La salud del conurbano es un ejemplo mundial. Exactamente. Si hablé hay un con día Sergio, con Bernie, y me dijo que, bueno, ya tiene la situación controlada, Diego. Va a ir a 7 programas de televisión, 6 de radio, 2 streaming y 14 vivos de Instagram. Escúcheme. Sergio Gestión es
como Soldán, tiene más horas de televisión que Soldán, es así, gestión, televisión. Bueno, ¿va a haber algo, alguna Sputnik, alguna versión nueva de Sputnik? ¿Van a importar, van a traer de ahí alguna versión nueva de Sputnik? No, de ya eso está se iba a terminado? encargar Sigman y bueno, y el otro del otro laboratorio, ¿cómo era? Richmond. De Richmond. Claro, ahora es toda Sí, de Richmond, ahí. Buah, está muy bien. Supuestamente iban a fabricar allá. Va a haber una Acá foto, ya hubo nos una dijeron, foto. dimos todo lo que teníamos que dar. Vimos una foto de Axel Parrillero, creo que era para Año Nuevo o Navidad, en donde estaba con su esposa, por supuesto. ¿Habrá una foto de Axel Kicillof tomando vodka típica? Sí, me encantaría ahora. Bueno, Alberto está acá. Espérate que estamos acá con el Adolfo, vamos a destapar, vamos a descorchar. Muy pronto vamos a quedar en el No diga, No. Escuchame, Putin, no declaré la guerra a Ucrania. Vos no tenés que hacer caso a mí, porque... Vos sabés que yo te abrazo. ¿Todo tranquilo ya, no? Sí, está todo tranquilo, no pasó nada. Cristina, ya que sos tan guapa, hacete cargo. Ahí Chau. Bueno, muy bien. Pásenla bien, a ver si le consiguen algo ahí de Putin, la veo muy difícil. Putin le dijo, y Xi Jinping también, Rusia y China, y China les dijo, ¿quieren algo nuestro? Primero cierren con el fondo. O sea, primero va a haber que convencer a Máximo y a la mamá de Máximo. Vamos a hacer una cosa, vamos a saludar y vamos a ir a una tanda, dale.